Condolencias a las familias afectadas por el incendio de febrero del año pasado. Sabemos que es un dolor que sigue presente, sabemos que existe mucho trabajo por hacer en una reconstrucción que ha sido lenta y queremos manifestarle a esas familias y a todos los involucrados que el presidente Boric ha sido claro en la urgencia de acelerar este proceso, que las autoridades están y seguirán desplegadas, tomando todas las medidas necesarias para poder responder a estas necesidades y a estas urgencias lo antes posible. Sabemos también que no importa la velocidad que le pongamos, va a ser insuficiente para las familias, y nuestro compromiso es por ello trabajar sin cansancio por poder dar respuestas y ayudar a encontrar solución a todas las personas que fueron afectadas por esta muy terrible tragedia. En este minuto, el presidente Gabriel Boric se encuentra haciendo una visita oficial a Uruguay. Ya se reunió con el presidente Lacalle. En este minuto está sosteniendo una reunión con el expresidente Mujica y posterior a eso tendrá la oportunidad de reunirse con el presidente electo Yamandu Orsi. Como ustedes saben, Uruguay es un socio estratégico de nuestro país. Compartimos valores democráticos, valores de integración social, de integración latinoamericana también, que son los temas que está abordando el presidente en su visita, al presidente saliente, al presidente entrante y, por supuesto, al expresidente Mujica, con quien estamos seguros podrá compartir impresiones, estrategias en materia de justicia social, integración regional, fortalecimiento de la democracia, todos valores que son fundamentales también para este gobierno. Cerramos la semana pasada como una semana de cumplimientos históricos. Muchos de ustedes nos acompañaron en lo que fue una seguidilla de cumplimientos de largo aliento. 18 años estuvimos esperando para contar con un Ministerio de Seguridad que es una realidad con su promulgación y que permite consolidar una institucionalidad en esta materia que es prioritaria para los chilenos y las chilenas y que permitirá avanzar no solo en combate al crimen, sino que también en prevención de manera mucho más efectiva. A esto se suma la muy anhelada reforma de pensiones. Fue una década de discusión para contar con una reforma de pensiones integral que permite incorporar un seguro social, que permite hacerse cargo de las desigualdades históricas que afectan principalmente a las mujeres, que permite mejorar las pensiones de los jubilados y de las jubiladas en los próximos meses. Estamos hablando de 2.800.000 personas que se vieron beneficiadas. Lo recordaba el ministro Marcel, la reforma grande que se hizo del Pilar Solidario benefició a 480.000. Aquí estamos hablando de 2.800.000 personas que por un acuerdo histórico, un acuerdo que sin duda fue complejo de obtener, logra dar esta respuesta desde la política a las necesidades de los chilenos y chilenas. Y a esto se suma, de nuevo en los recuentos históricos, 43 años de espera para poder responder a los profesores y las profesoras de la deuda histórica. Con la promulgación de esta ley el pasado viernes se da una respuesta material, económica, pero también simbólica, que fruto de la negociación y fruto de la construcción de acuerdos fue posible y es por eso que pudimos celebrar junto con ellos el viernes pasado esta importante logro, ¿verdad? Y por último, esta semana se promulgará la ley antiterrorista. Esto se suma a los esfuerzos que hemos hecho como gobierno de mejorar la institucionalidad, las leyes, las herramientas para el combate del crimen y por supuesto será una tremenda noticia en toda la agenda de seguridad que estamos llevando adelante. En materia internacional también, y aquí haciendo relevancia del liderazgo científico-tecnológico que ha tenido nuestro país, durante el final de esta semana y comienzos de la próxima se va a realizar la Cumbre Internacional de Inteligencia Artificial en París. Son más de 50 y tantos países, más de 50 países que han sido convocados. Chile, a propósito de su liderazgo nacional y regional, fue convocado al comité organizador y me tocará a mí, en calidad de ministra de Ciencia, por supuesto, estar liderando una delegación con empresarios nacionales, con representantes de la academia, también con medios de comunicación para poder discutir los desafíos de la inteligencia artificial hacia el futuro y posicionar el liderazgo que ha tenido nuestro país en esta materia, liderazgo que no solo es internacional, sino que también local a nivel de nuestro país, ¿verdad? El plan
de acción de inteligencia artificial para la implementación de la política tiene hoy día un 62% de avance, lo que da cuenta de un Estado entero desplegado para abordar estas tecnologías y hacerlo con una perspectiva ética. Por último, y quiero cerrar quizás con la mejor noticia del día, ¿verdad? Hoy día conocimos el IMASEC, un IMASEC de un 6,6%. Esto permite cumplir con las proyecciones de un crecimiento en 2024 de un 2,5%. Es sin duda una noticia importante que da cuenta de cómo nuestra economía no solo no está estancada, sino que continúa creciendo. Con esto no nos conformamos, por supuesto, el Gabinete Pro Crecimiento y Empleo seguirá desplegado y trabajando, pero sin duda da cuenta de una tendencia que se manifiesta en distintos sectores como la industria, como la minería, que nos permite proyectar, ¿verdad?, que las medidas que se han tomado en materia de recuperación de la economía, pero también de recuperación de la capacidad de crecimiento de nuestra economía, están dando sus frutos y es por eso que partimos la semana con esta buena noticia. 6,6% del IMASEC, sin duda es algo que no veíamos hace muchos años y que refleja el trabajo serio que se ha hecho en esta materia por parte del Gobierno. Tenemos preguntas, eso. Ministra, sobre el viaje del presidente a Uruguay, ¿qué relevancia tiene para el Gobierno el encuentro con Pepe Mujica? Y por otra parte, ¿qué se espera de la reunión con el presidente, con el mandatario electo de Uruguay, considerando el factor Trump y por otra parte la situación que se vive en Venezuela? Bueno, sin duda el expresidente Mujica ha sido un referente para todos quienes desde la política creemos en los valores de la democracia, creemos en la importancia de la cooperación internacional, creemos también en el rol que tiene la política en generar mayor justicia social. Esos han sido principios que han movilizado a nuestro gobierno. Las acciones que celebramos la semana pasada dan cuenta de aquello y esta que es una reunión privada que va a sostener el presidente Gabriel Boric con el expresidente Mujica tiene mucho de eso, ¿verdad? De poder compartir y aprender de la experiencia del expresidente Mujica y de cómo desde el progresismo y desde la izquierda estos valores que son esenciales para proyectar democracias robustas, para proyectar mayor bienestar social, se pueden llevar adelante. Ministra, sobre la reunión con el mandatario electo, ¿qué esperan principalmente? Respecto al mandatario electo, como señalaba, Uruguay es un socio estratégico de nuestro país, tanto en el diseño de las políticas públicas como también en materia cultural, comercial, científica, y por lo tanto el iniciar estas conversaciones, incluso unos días antes de que asuman el poder, es fundamental para poder proyectar esta que es una relación de muchos años, ¿verdad?, que se ha construido a lo largo del tiempo, en distintos ámbitos. Nos ha tocado y nos toca permanentemente trabajar con ellos en materia de modernización del Estado, en materia de servicios sociales, en materia de agricultura, en distintos ámbitos, y esta reunión tiene por objetivo eso, señalar e indicar cuáles son las prioridades y poder avanzar en proyectar, construir y seguir fortaleciendo una relación que ha sido virtuosa entre Chile y Uruguay a lo largo del tiempo. La situación de Venezuela y también el factor Trump van a ser parte de este encuentro que tiene el presidente. El presidente está permanentemente en conversación con los mandatarios de la región para ir conociendo sus impresiones y compartiendo puntos de vista respecto de la situación internacional en su conjunto. En el caso de Venezuela, como gobierno hemos sido explícitos, el presidente Gabriel Boric ha sido explícito en señalar la visión que tenemos, ¿verdad? Que estamos frente a una dictadura, de unos resultados electorales que no han sido reconocidos, donde ustedes saben, el gobierno venezolano ha tomado medidas que a nosotros nos parecen por lo bajo irresponsables, considerando que somos países donde nacionales, nuestros compatriotas, viven en el caso de Venezuela y venezolanos en nuestro país. Y por lo tanto, esta es una conversación permanente que mantiene el presidente Gabriel Boric con todos sus pares a nivel latinoamericano y seguramente será parte de las conversaciones que tenga con el presidente electo también. Ministra, buenas tardes. Quería preguntarle a propósito de la proyección del Gobierno en cuanto a los desafíos legislativos pendientes. ¿Cómo el Gobierno busca aprovechar el impulso que le dio el aprobar la semana pasada la reforma de pensiones para sacar adelante los compromisos que aún siguen sin resolución en el Congreso? Por ejemplo, está el aborto sin causal, el final CAE. Sobre eso, ¿el Gobierno se siente en deuda respecto al cumplimiento del programa inicial? Y también, ¿cómo se busca aprovechar este impulso que le dio la aprobación de la reforma? El Gobierno ha trabajado incansablemente en construir acuerdos que hoy día se reflejan
en leyes que han sido aprobadas, que estábamos esperando hace muchos años. Ministerio de Seguridad, deuda histórico de profesores y, por supuesto, pensiones, ¿verdad?, que nos pone a todos tan contentos. Ese trabajo va a continuar. Ha sido el esfuerzo desde el primer día en un Congreso donde no es secreto para nadie, no tenemos mayoría, en un gobierno que ha tenido elecciones durante todos sus años y que, por lo tanto, estamos acostumbrados a ese escenario. Vamos a seguir trabajando a partir de marzo, cuando se reincorporen sus funciones del Congreso, en esa línea. Hay proyectos muy importantes que sabemos que son de preocupación de la ciudadanía en general, que vamos a seguir impulsando. El proyecto que reforma el sistema de permisos es uno de ellos. Tenemos una buena noticia con el IMASEC, pero necesitamos que esas noticias buenas sigan ocurriendo y más velozmente, ¿verdad? Y ahí el proyecto de permiso es esencial, pero también proyectos que dan cuenta de necesidades sociales, como el FINALCAE, el FES, este nuevo modelo de financiamiento de la educación superior, es parte de las prioridades de gobierno y en las que seguiremos avanzando, así como también el proyecto de aborto, de eutanasia, que sabemos son necesidades desde la perspectiva de la salud pública que tienen que seguir en discusión. Me preguntaba respecto de cómo lo vamos a aprovechar. Yo diría que la voluntad de generar acuerdos y de trabajar de la mano con la oposición que está dispuesta a dialogar, que no es toda la oposición, respecto de la oposición que está dispuesta a dialogar, ha estado siempre presente en el gobierno, y los resultados de ello son los más de 60 proyectos de ley en materia de seguridad, en materia económica, en reforma de pensiones, con una gestión en el Parlamento que ha dado, creo, resultados que son grandes logros para los chilenos y para las chilenas. Y sobre algunos proyectos, por ejemplo, está el de aborto, el de eutanasia, que son parte de la agenda de derechos del gobierno, que generan polémica. ¿Cómo buscan generar los acuerdos para sacar adelante estos proyectos? Con diálogo, como corresponde en democracia. La democracia supone el poder abordar desafíos que son sociales, desafíos que tienen que ver, en este caso, por ejemplo, con seguridad pública, con salud pública, y desafíos que tienen que discutirse con respeto y con altura de miras, poniendo por delante las necesidades de los chilenos y de las chilenas. Esa voluntad está presente y lo vimos a propósito de la reforma de pensiones de parte del gobierno, lo vimos también de una parte de la oposición, no así del Partido Republicano, y es la forma en cómo vamos a seguir trabajando, con diálogo basado en evidencia, con diálogo, con conocimiento experto y tratando de encontrar aquellos acuerdos necesarios en un Congreso donde no tenemos mayoría, pero en un país donde las necesidades de las personas existen y siguen estando presentes. Ministra, cambiándola de tema, quería preguntarle cómo responde a quienes exigen la salida de la directora de presupuestos, Javiera Martínez, luego de errores de cálculo que hoy sitúan el déficit fiscal un punto arriba de lo que se proyectaba. ¿Quién se hace responsable de este error de cálculo y en qué condiciones se entregará las finanzas esta administración al próximo gobierno? A ver, el equipo de gobierno que lleva adelante los temas presupuestarios, que es liderado por el ministro Marcel, junto con la directora de presupuesto, ha estado trabajando de la mano con el Congreso en esta materia desde hace meses. Parte del déficit se explica por los resultados del ejercicio renta del año pasado, por el menor valor del precio del litio, y estas cifras, ¿verdad?, se han ido informando recurrentemente al Congreso, y no solo se han informado, sino que además se han tomado medidas para evitar que la deuda fiscal ocurra, y eso hay que resaltarlo. A propósito de este déficit, no aumenta la deuda, y esto por las medidas que responsablemente se tomaron durante el 2024 y a comienzos del 2025. Yo quiero recordar que durante el mes de enero se llevó adelante un recorte presupuestario a los distintos organismos públicos de 600.000 millones de pesos, a los que se suman 100.000 millones de pesos más al Tesoro Público, y que nos permite, a diferencia de años anteriores, poder iniciar con un ajuste de gasto que nos va a permitir evitar que la deuda aumente, que es parte de los objetivos de responsabilidad fiscal que hemos planteado como gobierno. Esto es una tarea que no es sencilla, y quienes estamos en ministerios sectoriales también sabemos que no es sencilla, porque existe una voluntad y unas ganas de a veces tener más recursos para poder avanzar en ciertas agendas. Pero en esto hay que decir que tanto la DIPRES como el Ministerio de Hacienda han sido rigurosos y responsables a la hora de tomar medidas a tiempo para evitar un aumento de la deuda y para hacerse cargo con medidas concretas de avanzar en este déficit fiscal que, como le decía, tiene su origen en el impuesto a la renta y su resultado, y también los resultados en torno al precio del litio.
Ministra, eso sí, lo que no me queda claro es si esto para el gobierno se considera un error, esta diferencia en el cálculo, o se desestima aquello de que hubo alguna equivocación, considerando la explicación que me da y también las voces que han pedido ya la salida de la directora de presupuesto. El ministro Marcel se ha referido a esto también y como gobierno estamos enfocados en abordar los desafíos que se presentan y en hacerlo con responsabilidad. Y esto es una materia en la que venimos trabajando hace meses, de manera transparente hacia el Congreso, en colaboración con las comisiones de Hacienda, tomando medidas de ajuste fiscal en el 2024 y también en el 2025, y eso es lo que corresponde hacer, ¿verdad? Desafíos siempre existen. Lo que es relevante es la capacidad que tiene el gobierno de reaccionar a esos desafíos de manera oportuna, responsable, y es lo que hemos hecho como equipo de gobierno en esta materia. Ministra, considerando que esta semana se cumple el primer aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera, ¿qué significó su figura para este gobierno, para esta administración? Y por otra parte, ¿el presidente Boric participará en la conmemoración? Y sobre el monumento, ¿por qué desde el gobierno no están dispuestos a apurar la definición sobre una estatua del exmandatario? El año pasado, cuando ocurrió el sensible fallecimiento del presidente Piñera, desde el gobierno se activaron todas las tradiciones republicanas en esta materia, con funerales de Estado, nos pusimos a disposición de la familia para que se reconociera el rol que le corresponde como presidente democráticamente electo. Eso lo decimos nosotros y es lo que corresponde hacer y lo que va a hacer el gobierno permanentemente frente a situaciones de esa naturaleza. Este año la familia y sus cercanos han organizado una serie de eventos de carácter más íntimo, ¿verdad?, de conmemoraciones familiares que lo que buscan es también recordar a un ser querido, a un familiar, ¿verdad? Y es algo que como gobierno, por supuesto, tenemos que respetar, la voluntad de la familia de tener estas actividades de manera más íntima. El presidente Gabriel Boric, por motivos de agenda, no va a poder participar de estas actividades, sin embargo, ha mandatado al ministro Juan Carlos Muñoz a, en su representación, participar en algunas de las actividades que se van a realizar en Santiago en conmemoración del año de muerte del presidente Sebastián Piñera. ¿Sobre el monumento, ministra? Y sobre el monumento hemos sido, creo, bastante claros en señalar que, bueno, esto es una discusión que tiene que darse, se está dando en el Congreso, tienen la prerrogativa para hacerlo, pero que cuando se trata de hacer evaluaciones históricas y de construir memoria, hay tiempos que tienen que transcurrir, hay una maduración que tiene que pasar y ese es un proceso en curso y por lo tanto se harán todos los análisis que se tengan que hacer en el momento que correspondan, dándole tiempo también a esa maduración histórica que es tan necesaria a la hora de resguardar la historia de nuestro país y la forma en cómo las futuras generaciones la construyen. Ministra, mi pregunta va respecto a la situación de chilenos en Venezuela, ya que es de suma urgencia que se normalicen los trámites consulares. ¿Qué opciones se están evaluando y cuándo podrían estas personas retomar sus trámites? Y además, quería involucrar el tema del reciente acuerdo firmado entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Esto podría afectar a Chile en el sentido de que la deportación de los indocumentados ve la posibilidad de que esto pueda significar una liberación de parte de los líderes, por ejemplo el turco que está vinculado ante Fiscalía por los crímenes de Ronald Ojeda? ¿Existe alguna preocupación de parte del gobierno en este sentido? El gobierno ha actuado permanentemente de manera muy seria y rigurosa cuando se trata de las relaciones bilaterales con otros países, en particular con Venezuela, con quienes sabemos no ha sido fácil. Y esa es la misma actitud que se está tomando respecto de este caso. Para nosotros la primera preocupación son los más de 12.000 compatriotas que hoy día están en Venezuela y que requieren respuestas. Se están evaluando distintos mecanismos para poder resolver la urgencia. Es un trabajo que está llevando adelante Cancillería y que por la sensibilidad del tema se va a anunciar en el minuto en que tengamos esas soluciones construidas, ¿verdad?, para poder entregar certezas a nuestros compatriotas. Ahora, hay que decirlo, esto es de preocupación para el gobierno y nos parece una tremenda irresponsabilidad actuar de manera impulsiva respecto de relaciones entre dos países con compatriotas que están allá y que están acá, ¿verdad? Tenemos a venezolanos en nuestro país que requieren de atención, también de chilenos en Venezuela,
Y eso es lo que moviliza a nuestro gobierno, eso es lo que se está trabajando de manera seria y eso es lo que se va a comunicar en el minuto en que estén esas soluciones construidas, de manera de poder dar las mayores certezas posibles a todos nuestros compatriotas que están en ese país. Respecto de las relaciones bilaterales entre Venezuela y Estados Unidos, corresponden a dos países, no podemos nosotros ni interferir ni pronunciarnos respecto de aquello, hace parte de su propia soberanía. Pero ¿hay alguna preocupación respecto a que algunos líderes, no necesariamente el turco, pero en este caso lo mencionamos por la asociación al caso de Ronald Ojeda, ¿existe alguna preocupación de que él o otros líderes puedan llegar por su liberación? El caso Ojeda nos tiene a todos en permanente preocupación y trabajo y creo que es necesario recordar acá lo que ha señalado la ministra Toá sobre la materia, lo que hemos dicho desde la propia vocería. Estamos atentos a las medidas y a las conclusiones a las que pueda llegar la Fiscalía. Estamos dispuestos a recurrir a todas las herramientas del derecho internacional, incluida la Corte Penal Internacional en caso de ser necesario en estas materias. Y creemos, y ha sido consistente en la política exterior de nuestro país, ¿verdad? Es una política de Estado. Creemos en el diálogo, creemos en las relaciones bilaterales, creemos en los espacios multilaterales para la resolución de estos conflictos y eso es algo que como país vamos a promover siempre. Ministra, buenas tardes. Se ha hecho un reconocimiento del lento avance que ha tenido la reconstrucción en la región de Valparaíso, un año del mega incendio que afectó a 3 comunas de esa zona. La semana pasada fueron citados al comité político tanto el ministro de Vivienda, Carlos Montes, como la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro. ¿Pero qué falta para que se hagan valer las responsabilidades políticas de ambos ministros por la deficiencia de la reconstrucción? Aquí hay una voluntad y un mandato claro de parte del presidente Gabriel Boric de acelerar al máximo los procesos. Es para eso que la semana pasada se citó al ministro Montes y a la ministra Toro para informar de los avances. Se les pidió estar desplegados en el territorio durante la semana pasada, cosa que ocurrió. Se les pidió también identificar cuáles eran las medidas que podrían acelerarse y eso está en proceso. Hoy mismo el presidente Gabriel Boric mandató a la ministra subrogante Elgueta a que esté desplegada en el terreno, en el territorio, a que revise y ajuste los planes que sean necesarios en el trabajo que están llevando adelante los equipos, también a que haga los ajustes comunicacionales que sean necesarios para entregarle certeza a las personas y que tome todas las medidas con todos los instrumentos disponibles para abordar estos desafíos. Lo decía yo al comienzo. No hay velocidad suficiente para responder a las necesidades y a las expectativas de familias que han sufrido tanto. Entendiendo eso y sin conformarnos con aquello, el gobierno está y seguirá desplegado para entregar respuestas lo antes posible. Eso es lo que se le ha encomendado a los ministros y ese es el mandato que tiene la ministra Elgueta en su calidad de ministra subrogante para los próximos días también. ¿No fue un error desde el punto de vista centralista el haber puesto a cargo de la reconstrucción a ministros de Estado y no hacerlo directamente con las autoridades locales? Las autoridades locales han estado trabajando de la mano con los ministros sectoriales también. Aquí está el delegado presidencial, el delegado provincial, nuestro Ceremi, está todo el equipo de gobierno desplegado y trabajando para resolver las necesidades de las familias y teniendo como primera prioridad aquello. Y ahora, no ahora, en realidad desde el comienzo, pero además con un impulso extra de parte del presidente que ha sido explícito en mandatar a todo el equipo de gobierno a avanzar a la mayor velocidad posible para poder entregar sobre todo certeza. Sabemos que existen muchas preguntas respecto de los tiempos de entrega de los beneficios, el cuándo van a tener acceso a las distintas ayudas que están disponibles y eso es parte también del trabajo que se va a realizar y que se está realizando ya desde las semanas pasadas y que se va a proyectar en los próximos días. Ministra, llevándolo al ámbito de las próximas presidenciales, en la línea de que el gobierno quiere seguir con la labor que están realizando, ¿qué le parecen los nombres que se han planteado desde el oficialismo, como la ministra Carolina Toá, la ministra Jara, Mario Marcel, el expresidenta Michelle Bachelet, Tomás Bodanovich como candidatos presidenciales? Son grandes líderes y lideresas del oficialismo. Lo dijimos el viernes, una buena noticia tener tantos nombres con potencial
de proyectar la unidad del oficialismo y de proyectar las ideas progresistas que vimos la semana pasada dan tantos buenos resultados, como en materia de pensiones o en la propia promulgación del Ministerio del Interior. Nosotros como equipo de gobierno, todas las autoridades de gobierno vamos a estar trabajando incansablemente en seguir avanzando con esa agenda, en resolver los problemas, hasta que el presidente disponga otra cosa y eso se comunicará en el momento que lo haga. Pero sin lugar a duda somos, no diría afortunados, pero da cuenta de que se ha hecho muy bien el trabajo, si es que podemos contar con tantos líderes y lideresas que podrían proyectar una coalición progresista para nuestro país. ¿Y ministras han puesto en la posición de que a lo mejor tengan que renunciar algunos ministros o ministras con respecto a estos candidatos presidenciales? Esa es una evaluación que hace el presidente exclusivamente y yo no me puedo referir a aquello. Eso es algo que el presidente analiza y comunica en el momento en que es necesario comunicar. Buenas tardes, ministras. Quería preguntarle respecto a la entrevista que Carlos Contreras dio a El Mercurio. Él señaló que existió una coordinación comunicacional y política entre el gobierno y el senador Latorre, que en ese entonces era presidente de Revolución Democrática. ¿Hubo efectivamente conversaciones entre el gobierno y el senador antes de que explotara el caso? Mire, en materias que están siendo investigadas por la Fiscalía, donde hay procesos judiciales en curso, nuestro rol como Ejecutivo es ponernos a disposición de esas investigaciones y contribuir con todo aquello que sea necesario, cosa que hemos hecho y que seguiremos haciendo. Los comentarios específicos respecto de entrevistas o de declaraciones que puedan hacer los distintos actores, nosotros no nos corresponde comentarlas, lo que nos corresponde es seguir los canales institucionales, dejar que las instituciones funcionen y permitir que estas investigaciones que se están llevando adelante ocurran de la mejor manera posible. Súper, muchísimas gracias y que tengan buena semana. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.